Gracias, muy interesante todo lo que contaron, así que, bueno, yo hoy mi función va a ser contarles un poco la experiencia de San Miguel, sobre todo quizás para que a nosotros nos gusta mucho compartir la experiencia que tenemos, para que pueda ser réplica, para que pueda ser adaptada a sus ciudades, a los lugares desde donde están, y quedo a disposición para cuando termine el encuentro, si necesitan contactarse, conocer más, porque es poco el tiempo, ya lo sé, así que bueno, todo eso no hay problema. Yo no sé si puedo compartir una presentación, ¿no? Puedo hacerlo desde acá. A ver, si no... Bueno, a Enzo también agradecerle que fue el que se contactó. Bueno, ahora voy a esperar a ver si se puede conectar bien la presentación. Primero contarles un poco, ¿no? Nosotros en San Miguel, si bien había acciones aisladas respecto a la primera infancia, se pudo concretar esto en el año 2014 a través de una ordenanza municipal. Me parece interesante contar esto porque lo que hizo la ordenanza primero fue darle un estatus de política de Estado, ¿no? Que es lo que hace la ley, justamente eso, que cada gestión no haga lo que quiera con esto, sino elevarlo a un estado de política estatal. Eso me parece muy interesante y en el ámbito del legislativo de cualquier nivel me parece muy apropiado para hacer. ¿Qué es lo que implica o cómo se arrancó, cómo arrancamos con las políticas públicas de esta ordenanza? Antes también comentarles que lo que tiene, y me entenderán los que son legisladores municipales, que lo lindo y lo enriquecedor que tiene trabajar en un municipio es que la política pública es muy dinámica, porque el tiempo lo marca la misma realidad. Y esto lo menciono porque nuestros programas fueron evolucionando a raíz de lo que nos iba marcando el mismo territorio. La primera política pública que nosotros tenemos son los centros de desarrollo infanto-familiares. Estos centros de desarrollo infanto-familiares, ¿por qué surgen? Bueno, en el año 2012-2013, en ese momento en la Intendencia estaba Joaquín de la Torre, y le pide a su hermano Pablo, que es también pediatra, le pide que haga un estudio analizando las distintas variables de los chiquitos de 4 años que ya estaban en la educación formal. Variables que iban desde lo oftalmológico, lo auditivo, la comprensión de la palabra. La conclusión de este informe fue que los chiquitos de barrios más acomodados podían decir entre 600 y 800 palabras, y los chiquitos de barrios más vulnerables podían decir entre 180 y 200. Es decir, que la brecha que ya había en los 4 años era muy grande, y que finalmente dependía del lugar donde vos nacías la determinación de tu carrera, ¿no? De tu vida. Entonces fue una alarma para decir hay que empezar antes. ¿Y cómo empezamos antes? Bueno, se crearon los centros de desarrollo infanto-familiares. Estos centros no son jardines ni son espacios sociales, son una combinación de los dos. Recibimos chicos entre los 45 días y los 3 años, son lugares lindos, y lo remarco esto porque la estética tiene mucho que ver, ¿no? Quizás siempre está muy arraigado esto de que para el pobre, bueno, lo que sobra, y en realidad nosotros tenemos la convicción de que es lo mejor. Entonces ponemos los mejores materiales, los mejores colores, la mejor calidad de la intervención. ¿Qué hacemos en estos centros? Bueno, obviamente que hay un seguimiento pedagógico, a través del enfoque socioeducativo, estos chiquitos reciben el incentivo para que puedan justamente egresar de los centros para ingresar en la escuela formal, pero a su vez también se le da una contención social. Las realidades son muy distintas, ¿no? Entonces lo hacemos a través de los equipos técnicos. Nosotros tenemos una trabajadora social, una psicóloga, una nutricionista, que
que lo que hacen es contemplar estas situaciones que a veces las mismas docentes o las educadoras no lo pueden resolver. Cada sala tiene su dupla, es decir, una docente y una auxiliar de familia, lo cual está buena la combinación educativa social. Cada centro cuenta con 22 personas y hay entre 104 y 107 vacantes para estos chicos en 2 turnos, en donde se les garantiza el 50% de la alimentación. Es un lugar de referencia para el barrio y me parece que es una excelente política propositiva, ¿no? Justamente de lo que venimos hablando. Claramente la postura de San Miguel en contra del aborto es conocida, pero estas políticas hacen que se acompañe a un contexto y se pueda, digamos, hacer no reactivo, sino propositivo todo lo que venimos haciendo. Si me preguntan, es una inversión cara, pero que da muchos frutos, ¿no? La institución es de referencia, como les decía. Bueno, estos centros, como les dije, ingresan entre 104 y 107 chicos, y el modo para ingresar es a través de un índice de vulnerabilidad infantil que creamos en la misma coordinación de infancia, en donde se puntúa la situación del chiquito y su familia, su entorno, en realidad la situación, no al chiquito, y se ve cuál está en mayor riesgo para que ingrese, ¿sí? Esto es así porque la demanda, como sabrán, es muy grande y teníamos que poner un corte de ingreso. Esto también nos sirve para medir nuestra política pública, es decir, si el chiquito entra con 75 puntos, tiene que egresar con 50. ¿Por qué con 50? Porque hay un puntaje de base que nosotros no podemos modificar. Bueno, esto fue en el año 2014, actualmente tenemos 8 centros de desarrollo infanto-familiares en todo el territorio de San Miguel. Seguramente por las condiciones que tenemos y por la pobreza estructural que se está viendo, necesitaríamos más de 18, pero bueno, vamos por eso, ¿no? Es un camino que estamos construyendo. ¿Qué nos pasó? Por eso digo que interesante es la política pública del municipio, ¿no? de local. Había madres que vivían en la esquina del centro y no asistían. Uno para ir a un centro, o para ir a un jardín, o para ir a un trabajo necesita hábitos, ¿sí? Necesita una rutina, necesita levantarse, necesita constancia. Si bien nosotros lo contemplamos en los CDIF, había familias que necesitaban levantarlas de la cama. Y así fue que se creó el programa 1000 días, ¿sí? El programa 1000 días es un programa cuya población es desde la concepción hasta los 2 años de vida, en donde se trabaja con el chiquito y su mamá. Digo su mamá porque es el principal agente en los programas que tenemos nosotros. Y se trata de revertir los criterios por los cuales se ingresó, ¿sí? Nosotros tenemos actualmente aproximadamente 30 criterios activos, en donde esta familia ingresa por un criterio sanitario, siempre el corte sanitario, y un criterio social. Por ejemplo, que el chiquito no se hizo los controles y su mamá no tiene DNI y está atravesando una situación de violencia, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Durante 12 meses hay un acompañante destinado a trabajar con la familia sobre esos criterios y seguir un plan de acción de acuerdo a estos criterios y adaptándolos a esa familia, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, brindarles herramientas para que cuando nosotros nos corramos, esa mamá pueda haber adquirido estos conocimientos que no los tenía antes, que la importancia del calendario completo de vacunación, bueno, en situaciones de violencia es más complejo, pero la importancia del amor propio, de salir de los círculos de quizás que son nocivos. Bueno, es un trabajo muy arduo, muy lindo, muy sacrificado. De hecho, CIPEC hace 3 años nos evaluó, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas Estatales, muy reconocido, nos evaluó y destacó justamente el vínculo que había entre la familia y el acompañante. Y esto me parece importante decirlo.
nosotros le proponemos un vínculo sano, que muchas veces no lo tienen, ¿no? En su casa, un vínculo de referencia sano, distinto. Bueno, la verdad que son muy lindos los testimonios de las familias que acompañamos y, y se pueden ver los resultados, ¿sí? ¿Cuál es el círculo? Es que esta familia después puede ingresar al CDEIF. Bueno, ¿qué pasó? Siempre vamos un paso para atrás. Haciendo una lupa en el programa 1000 días, el mayor criterio que teníamos era el criterio de falta de control en el embarazo. Así fue que creamos el programa El Camino de la Embarazada. ¿Sí? Es una lupa del programa 1000 días, con el objetivo de reducir la falta de control en el embarazo. ¿Qué había que hacer? Había que meterse todavía más a fondo. ¿Qué hicimos? Las fuimos a buscar. Operativos desde el año 2016-2017, operativos casa por casa, martes y jueves, encuestando, yendo, hola, ¿qué tal? Acá hay una embarazada, sí, no, se está haciendo los controles, sí, no, muy simple. Y en ese mismo momento la llevábamos, la acompañábamos al tráiler de salud, en donde había una obstetra, se podía hacer la ecografía, y ya mismo veíamos si te cumplía con los criterios para ingresar al programa del Camino de la Embarazada. Es decir, que hicimos el corte en las 20 semanas. Si esa mamá, con más de 20 semanas, no se había realizado los controles, era propensa a entrar al Camino de la Embarazada, designándole un acompañante familiar, también prenatal le llamamos nosotras, y acompañándola en ese momento, ¿no? Y lo interesante en esto es que valoraron mucho la compañía porque son mamás que están muy solas y que necesitan la palabra de aliento, digamos, en ese momento tan importante. Entonces fue un acompañamiento emocional y también, obviamente, un acompañamiento operativo, porque había que ayudarla a sacar los turnos, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales indicadores que nosotros tuvimos todo este tiempo? ¿Por qué la mamá no se iba a controlar? Bueno, uno fue el tema de la falta de reconocimiento del propio ciclo. Y esto me parece muy interesante decirlo, es volver a lo básico, ¿sí? Es saber las funciones del cuerpo humano y cuando uno es más posible que se quede embarazada, que no. Bueno, eso nos dimos cuenta que no se conocía y obviamente que ya inventamos y creamos un programa justamente para eso también, pero digo, es volver, ¿no? Es volver a lo básico. Entonces, este es el principal indicador. Otro indicador era, o fue, o también sigue siendo, un desborde, obviamente un desborde de situaciones que ellas tenían, que tienen, y que hace que tengan poco vínculo con ese embarazo. Y un desconocimiento de los riesgos de no controlarse, ¿no? Entonces trabajamos en este tiempito para que justamente esa mamá pueda quedar embarazada de nuevo, si es que lo quiere, así, pero sin estas cuestiones, ¿sí? Me queda poquito tiempo, ¿no? Estás excedidísima, no sabía cómo Bueno, decirte, así bueno, que gracias por decirlo vos. no, está bien. Bueno, lo último, me parece que digamos, para transmitirles el programa El Camino de la Embarazada, es un programa que en realidad tiene mucha vocación de servicio y que me parece que todos nuestros programas, porque claramente que acá hay una decisión política con un presupuesto, pero es un programa, por así decirlo, barato, ¿no? Y que me parece que nosotros siempre lo aconsejamos, porque necesita de gente que quiera colaborar, que tenga voluntad, y sobre todo de esta conexión con salud. Nada, es decisión política, es un presupuesto y bueno, en el municipio por suerte con Joaquín se inició y con Jaime y Pablo lo pudimos continuar. Así que muy agradecidos por eso y por el bien que se hace a todas las mamás y a todos los bebés, ¿no? Que después es muy lindo ver las sonrisas de esas mamás que se deciden por la vida, porque también tenemos muchos casos de eso, y que se sienten acompañadas por el Estado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.